Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Nefrología, que este año ha estado muy sensible, que nos ha dado la oportunidad de tener un hueco aquí para hablar sobre envejecimiento renal, sobre anciano y enfermedad renal. Y también, como no, agradeceros a vosotros vuestra presencia, porque con el día que tenemos hoy, pues bueno, estar aquí a las 4:30 de la tarde tiene bastante mérito, lo cual quiere decir que estamos interesados en este tema. Bueno, también antes de dar inicio al simposium, nos gustaría, pues sobre todo a Fernando, a mí y a todos los que conocimos al nuestro compañero, compañero amigo, el profesor Juan Florencio Macías Núñez, que, como sabéis, fue una persona destacada en el campo de la nefrología y en el campo de la geriatría. Nos abandonó este verano. Y bueno, pues nada, queríamos destacar un poco pues, el papel, el interés que mostró siempre por el tema de la nefrología geriátrica. Él desarrolló todas las vertientes pues prácticamente a nivel profesional, trabajó ahí en Salamanca, además de la actividad asistencial también se dedicó a la docencia, llegó a ser catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y, como sabéis, también llevó a cabo una importante labor investigadora, estuvo muy interesado en el tema de fisiología renal y concretamente la fisiología del anciano. Él fue muy partidario de que los ancianos pudieran beneficiarse de ser incluidos en ensayos clínicos y, por tanto, poderse beneficiar de los tratamientos que esta tarde en el simposio pues supongo que vamos a cerciorarlo o vamos a discutirlo. Y bueno, pues simplemente queríamos un poco pues eso, recordar su memoria y dedicarle este simposio. Y simplemente indicar que me acaba de comentar aquí Fernando que, bueno, que desde la Universidad de Salamanca, la cátedra de FIPERVA, pues ha convocado un premio en su nombre que, bueno, ya os iremos transmitiendo para los que estéis interesados en el campo de la nefrología geriátrica, las bases. Y sin más preámbulo, pues paso a dar comienzo al simposium, que para ello contamos con excelentes profesionales que tengo aquí a mi lado. Va a iniciar la mesa hablando el doctor David Arroyo del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a hablar sobre la utilidad de los inhibidores del cotransportador sodio-potasio tipo 2 en la protección cardíaca y renal en el paciente anciano. Tienes la palabra, David. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí y gracias a la mesa por invitarme a participar para hablar del uso de estos fármacos, que parece que su uso se ha extendido tanto que los vamos a tener que tomar directamente nosotros ya en el desayuno y específicamente para hablar de ellos en una población como es la población geriátrica, que es una población que tiene sus peculiaridades pero que no es especial por su poca frecuencia, porque en el fondo es la mayoritaria que vemos. Estos son mis conflictos de interés. Y estas son las 3 preguntas que intentaré responder muy someramente en los pocos minutos que hay por delante. Es la utilidad de los ISGLT2 en el paciente anciano, la seguridad, que es muy importante cuando hablamos del paciente geriátrico, confirmar que también son seguros y si hay que plantear o no la de prescripción, aunque de esto solo mencionaré un par de diapositivas porque luego mi compañera hablará más profundamente y más genéricamente de ello. Como digo, son unos fármacos que, aunque llevan relativamente poco con nosotros, su uso se ha ido extendiendo tanto que prácticamente es difícil encontrar un paciente que no tenga una indicación para ponérselo y, de hecho, con los últimos resultados del ensayo en PAKidney, prácticamente estamos hablando de que el 99% de los pacientes que vemos en una consulta de nefrología podría tener una indicación como tal de llevar un ISGLT2. Y en estos 8 años, desde que se publicó el EMPA-REG OUTCOME, que fue el primer estudio de seguridad cardiovascular, hemos visto cómo han ido creciendo y cómo sus beneficios parecen ir compensando de forma constante a sus posibles complicaciones, que inicialmente fueron más, pero que poco a poco también nos han ido tranquilizando y nos han ido dejando con la seguridad de que podemos prescribirlos de forma adecuada. Vamos a comenzar hablando un poquito de la eficacia. Para hablar de la eficacia vamos a sacar primero los datos que hay de ensayos clínicos. Evidentemente no hay ensayos clínicos específicos en población de más edad, pero sí que podemos hacer o evaluar los resultados post-hoc o los resultados segmentados que obtenemos de los diferentes ensayos. Por empezar por el principio y por ver un poquito los resultados del EMPA-REG OUTCOME, que, como digo, fue el primer ensayo clínico que era de seguridad cardiovascular, en el que había un porcentaje de población renal, había un poquito de todo, ¿no? Todos en prevención secundaria.
Y centrándome inicialmente en la parte de cardioprotección, bueno, pues podemos ver que cuando segmentamos entre menos de 65, 65 a 75, más de 75 años, se mantiene y parece que incluso se potencia ese beneficio del tratamiento con ISGLT2 en comparación con el placebo. Y, de hecho, se separan más las curvas en los pacientes que tienen más de 75 años cuando iniciamos la prescripción. Probablemente porque también son pacientes de más riesgo y tardamos menos en ver el beneficio, ¿verdad? Lo mismo lo confirmamos cuando evaluamos los resultados de población de más edad en insuficiencia cardíaca, tanto con FEBI reducida en el Emperor Reduce como con FEBI preservada en el Preserved. En la tabla de arriba podemos distinguir también al segmentar entre menos de 65, 65 a 75, más de 75 años, como no hay una diferencia estadísticamente significativa que nos haga pensar que varíe la eficacia a nivel de MACES, a nivel de insuficiencia cardíaca, y en el Preserved lo mismo. Incluso aquí ya la segmentación no es 75, sino que es 80, es 65, 35, 75, 80, y tenemos una N bastante grande de pacientes, 1.200 pacientes con más de 80 años, y de nuevo no hay una diferencia estadísticamente significativa entre grupos que nos lleve a pensar que los pacientes de más edad se vayan a beneficiar menos del tratamiento con estos fármacos. En el caso del estudio de Liver con dapagliflozina, en este caso, tenemos un análisis muy bonito publicado el año pasado en el que vemos que la curva de beneficio se mantiene para todas las edades. Si acaso perdería algo de significación en mortalidad cardiovascular o mortalidad por cualquier causa, pero justamente en pacientes más jóvenes, pero que incluso en la zona de 90 años se mantiene por debajo del hazard ratio de 1, con lo cual se mantendría como protector, aunque ahí el intervalo de confianza sea mayor. Y disponemos incluso de algún pequeño metaanálisis que lo que hace es agrupar diferentes perfiles de pacientes, en este caso pacientes con IC con FEBI reducida, en el que vemos que los pacientes con más de 75 años se benefician del tratamiento con los ISGLT2. Si nos vamos a datos en vida real, para hablar de pacientes reales de los que vamos a tratar en la consulta, existen muchísimos más pacientes y son datos extraídos generalmente de grandes bases de datos en países donde las tienen disponibles, pero vemos que estamos hablando de pacientes de 35.000, 20.000, 45.000, de unas Ns muy grandes, con lo cual los resultados, pues, quitando que es verdad que va a haber muchos factores de confusión que no van a estar analizados, pero los resultados van a ser bastante interpretables. En esta primera diapositiva podemos confirmar el beneficio de los ISGLT2 frente a otros antidiabéticos, porque al fin y al cabo estos primeros análisis vienen de cuando se empezaron a prescribir los ISGLT2 como antidiabéticos en los primeros años de su llegada al mercado, con edades que algunas son un poquito más bajas, 60, 65, pero algunas que ya llegan a 70, 75, y vemos como la tendencia, que son los cuadritos en amarillo, es que en aquellos estudios en los que se analiza sí que parece que la gran mayoría demuestran un beneficio, ya sea en eventos cardiovasculares mayores, insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular o por todas las causas. Parece que demuestran que hay una tendencia en general al beneficio de los ISGLT2 al comparar con otros antidiabéticos. Y en los pocos estudios que lo que hacen es segmentar entre población de más y de menos edad, solamente hay dos que nos dan un poquito más de datos. Uno es el estudio surcoreano, en el que parece que en los pacientes de más de 65 se pierde el beneficio de eventos cardiovasculares y de insuficiencia cardíaca y mortalidad, mientras que el otro estudio, que es el estudio nórdico, sí que mantendrían, y de hecho serían los pacientes más añosos los que más se beneficiarían. Entonces ahí tenemos unos datos un poquito más contradictorios, pero en general parece que se mantiene ese beneficio. Si queremos hablar un poquito de eficacia nefroprotectora, de los beneficios a nivel renal, tenemos menos datos, pero también tenemos alguno. A nivel de ensayos clínicos podemos sacar con empagliflozina del Emperor Reduced de insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida, como en todos los rangos de edad se mantiene sin una diferencia estadísticamente significativa, es decir, que no hay diferencias entre grupos en el beneficio de no pérdida de filtrado glomerular en el seguimiento contra placebo, y más recientemente en el estudio EMPA-KIDNEY, aunque no han hecho un análisis muy detallado, en el caso de los pacientes con más de 70 años también se benefician del objetivo renal compuesto de pérdida de la mitad de función renal o llegada a diálisis. De nuevo, en datos en vida real, en el mismo estudio que agrupa los estudios hay muchos menos datos y la mayor parte o no obtienen diferencias en la comparación o bien mantienen los beneficios de los ISGLT2 en pacientes añosos, también en comparación con otros antidiabéticos. Y lo que es importante recordar es que muchas veces lo que nos frena a poner determinados tratamientos en pacientes de más edad, cuando hablamos de nefroprotección, es pensar que, bueno, que como ya tienen mucha edad va a ser muy difícil que lleguen a diálisis o les va a aportar muy poquito. Pero se ha visto, y esto viene de una publicación agregada de Beatriz Fernández y el grupo de la Fundación Jiménez Díaz, en el que calcula los años de vida renal ganados en función del filtrado al inicio de la prescripción del ISGLT2. Y aunque estamos hablando de pacientes que igual ya tienen un filtrado más avanzado,
más bajo, una enfermedad renal más avanzada, todavía obtenemos un cierto beneficio a nivel renal, con lo cual, aunque son fármacos que evidentemente van a tener más beneficio en pacientes más jóvenes con mejor función renal, porque van a aportar más años de vida renal, en pacientes con peor perfil también van a seguir aportando. Si pasamos a hablar un poquito de seguridad, y sin ahondar mucho porque estamos limitados por el tiempo, el estudio más grande que hay es un estudio de nuevo de una base de datos poblacional en el que compara 25.000 pacientes tratados con SGLT2 frente a 100.000 pacientes con otros antidiabéticos y segmenta por menores de 75 o mayores de 75. Pues en este grupo se ve que no hay diferencias en ningún efecto adverso de los potencialmente asociados, clásicamente asociados a los ISGLT2, con excepción del fracaso renal agudo, en el cual lo que se ve es que en los pacientes más añosos el ISGLT2 es aún más beneficioso, es decir, es más protector de fracaso renal agudo que el no prescribir el ISGLT2. Y esto es importante porque dentro de los eventos adversos que más nos han preocupado, especialmente en el paciente añoso y en el paciente cardiópata, es esa hipovolemia que puede conllevar a un deterioro de función renal, no a esa caída del filtrado funcional que produce el fármaco, sino a un deterioro de función renal por hipovolemia de tipo prerenal que puede asociar, sobre todo en el paciente anciano que no bebe o en el paciente cardiópata con mucho diurético. Datos similares de otros estudios de nuevo a nivel poblacional y con tamaños muestrales muy grandes, tanto en comparación con los IDPP4 como con los GLP1, las tasas de fallo renal agudo son mucho menores y estos son pacientes de más de 65 años. Creo que no llegan a la categoría de lo que hoy consideraríamos anciano, pero ya son pacientes de más edad. ¿Vale? Hubo una controversia el año pasado a raíz de la publicación de un metaanálisis coreano en el que analizaba los efectos de los ISGLT2 y la composición corporal, que en sus conclusiones decía que podía llevar a la pérdida de masa muscular en los pacientes en tratamiento con ISGLT2 en pacientes diabéticos. Claro, esto en pacientes ancianos, que son los que están especialmente proclives a sarcopenia, a fragilidad, a caídas, pues desató una cierta controversia, una cierta preocupación. Pero cuando uno entra un poquito más en profundidad en este estudio, cuando uno ve de dónde saca esa conclusión de fuerza muscular y de pérdida de masa muscular, de los 17 o 18 ensayos que han incluido en el metaanálisis, solamente 9 hablaban de masa muscular, porque esto hablaban básicamente de volemia, de agua libre, agua extracelular, intracelular, y solamente incluían unos 240 pacientes por rama y además con una calidad baja, con lo cual yo creo que esto hay que cogerlo muy con pinzas, porque no se han reportado en otros estudios y tampoco se han reportado otros efectos adversos. Como decía, sí que lo único que nos puede tener un poquito alertas en este grupo de pacientes es el efecto que puede tener sobre la volemia y esto se ha visto, por ejemplo, en estudios con bioimpedancia, sí que hay datos más evidentes de que produce una cierta caída del volumen que en determinados pacientes nos puede hacer que tengamos que ajustar las dosis de diuréticos o de otros fármacos o educar al paciente en las primeras fases del tratamiento. Es un efecto que generalmente vamos a considerar positivo y que va en la línea de su beneficio a nivel de insuficiencia cardíaca, pero que también requiere sus precauciones. Otros posibles efectos adversos, no se ha visto que las tasas de infecciones urinarias de candidiasis genitales sean mayores en pacientes añosos que en pacientes más jóvenes. También hay una preocupación porque suelen ser pacientes con mayores tasas de incontinencia, con uso de pañales, etcétera, pero no se ha visto, por lo menos no se ha reportado que las tasas sean mayores. Y unas de las alertas que en las fases más iniciales de la comercialización de los fármacos asustaron mucho, que fueron las fracturas por caída y las amputaciones en pacientes vasculares, también con datos, ya habéis visto, agregados que pueden superar fácilmente los 200.000 pacientes, no demuestran que haya una mayor tasa de estos eventos más graves en los pacientes de más edad. Y por último, por mencionar un poquito la posibilidad de la deprescripción, solamente quiero mencionar 2 artículos porque de esto de momento hay muy poquito. El primero es el paciente que ingresa, ¿qué hacemos con su ISGLT2? ¿Lo deprescribimos aunque sea temporalmente o no? Bueno, pues en este estudio en el que incluyeron pacientes, no es una N muy grande, pero incluyeron pacientes con una media edad de 85 más menos 4 años que ingresaban por insuficiencia cardíaca y a la mitad se les pasaba una pauta de insulina lenta más bolos y la otra se le mantenía la insulina los bolos con el ISGLT2, bueno, pues se vio que la respuesta diurética era mejor en el grupo de ISGLT2, que los niveles de NT-proBNP al alta eran menores en el grupo con ISGLT2 y que la diuresis total acumulada era mejor. Luego, curiosamente, la duración del ingreso y el resto de variables no eran mucho mejores. También es verdad que la N no superaba los 100 pacientes, pero por lo menos en cuanto a seguridad parece que no hay un sentido inicial en prescribirlo solamente porque el paciente ingrese, sobre todo si es por insuficiencia cardíaca. Si hablamos del paciente ambulatorio crónico, tenemos un análisis muy interesante, en este caso con empagliflozina, en el que la deprescripción que se hizo al final del estudio, porque el paciente ya acababa, ¿vale? Estamos hablando especialmente de pacientes ya más añosos, 70 más menos 9 años,
se vio que las tasas de eventos cardiovasculares, cuando al paciente se le quitaba la empagliflozina, en este caso, aumentaban hasta ser similares a las del grupo placebo, con lo cual ese beneficio que le estábamos aportando con el SGLT2 desaparecía si nosotros quitamos el fármaco. Y en la línea de ello, pues evidentemente el impacto clínico en cuanto al score de Kansas de insuficiencia cardíaca, pues también empeoraba y el paciente pues volvía al estado basal que tenía si no le prescribimos el SGLT2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes añosos es lo que hacemos como con el resto de fármacos, tener en cuenta una serie de características propias, especialmente en cuanto a fragilidad y riesgo de caídas, en la carga que tiene la polifarmacia, que eso es verdad que a veces nos cuesta el tener que añadir un fármaco más, por mucho que tenga un beneficio, un paciente que ya puede estar tomando 15, 20, 25 comprimidos diarios, ¿no? El tema de la volemia, asegurarnos de que el paciente sabe manejar su volemia y no va a entrar en deshidratación con el riesgo que hay, y las fracturas pues, que van a ir ligadas fundamentalmente a las caídas, pero que no se ha visto, como decíamos, una mayor tasa. Pero sabemos que tenemos un beneficio especialmente protector en cuanto a eventos de fracaso renal agudo. También parece que hay una menor tasa de mortalidad, al menos cardiovascular, y desde luego tenemos menos ingresos por insuficiencia cardíaca, que eso muchas veces ya justifica el peso de los efectos secundarios. Entonces, simplemente ajustar la dosis de diuréticos y de algunos antidiabéticos, básicamente insulinas y sulfonilureas, educar en cuanto a medidas generales para evitar las infecciones genitourinarias, las candidiasis, como en población general, quizá de forma un poquito más marcada en cuanto a sequedad de la zona, el pañal, etcétera, y luego pues, tener un poquito en cuenta otras posibles complicaciones, pero que no nos evitan prescribir un fármaco que ha demostrado. Porque, en respuesta a las preguntas que hacíamos al inicio de la charla, los SGLT2 son útiles, son eficaces en el paciente anciano, tanto en cuanto a protección cardiovascular como a nefroprotección, son seguros, no se ve que haya una mayor tasa de eventos adversos en general, y la de prescripción siempre debe plantearse, porque es una cosa que siempre tenemos que tener en mente, pero se debe hacer de forma individualizada y no de forma genérica. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Las preguntas las dejamos para el final y hacemos la discusión conjunta. El siguiente tema, que es un tema que yo creo que cada vez está más de moda, es la de prescripción de fármacos en el paciente anciano. Y por eso contamos con la doctora Sol Carriazo, que es nefróloga de la Fundación Jiménez Díaz, que bueno, yo creo que nos va a dar una excelente charla. Sol, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de la prescripción de fármacos en el anciano tras el daño renal. No tengo conflictos de interés para esta presentación y lo primero que vamos a hacer es que les voy a presentar a Chema. Chema es un paciente de 73 años que le gusta jugar parqués, que es independiente, tiene una buena situación basal, ocasionalmente se toma unas cañas con sus amigos, pero es hipertenso, diabético y tiene una insuficiencia cardíaca con una FI del 40%. Y está en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, bisoprolol, metformina y dapaglifosina. Resulta que Chema va a urgencias porque tiene náuseas, vómitos, diarrea y mareo, y en los días anteriores había tenido dolor abdominal y se había tomado algunos ibuprofenos. Llega a urgencias y tiene la tensión arterial con tendencia a la baja y se encuentra una creatinina de 2,35 miligramos por decilitro con una previa de 1,1 y albuminuria leve, con una fracción excretada de sodio de menos de 1%. Se le hace un diagnóstico de lesión renal aguda prerrenal, se decide ingresar, se suspenden los medicamentos y se inicia sueroterapia. Después de unos días, Chema se siente maravilloso y la creatinina le baja a 1,3, la tensión arterial se controla y pues se decide darle de alta. Pero ahí es donde llega la pregunta para su médico. ¿Qué hago con el tratamiento que estaba recibiendo Chema? ¿Le suspendo los ISGLT2 y los IECA definitivamente? ¿O se los mantengo los dos? ¿Le mantengo uno y después le administro el otro? Y si se los mantengo, ¿cuándo se los inicio y quién se los inicia? ¿En el hospital o en la casa? Y si es en la casa, se lo reinicia el nefrólogo o el médico de familia. Entonces, Chema es un paciente de nuestra vida diaria y de nuestras consultas diarias de nefrología. Nosotros sabemos que la lesión renal aguda es un síndrome que causa una disminución abrupta de la función renal con un aumento de creatinina de más de 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, más de 150% por menos de 7 días, y el criterio de gasto urinario, que ya lo sabemos. El criterio temporal es menor de 7 días, que es lo que nos recomiendan, ¿no?
Y los factores predisponentes para el fracaso renal agudo, dentro de ellos encontramos la edad, la sepsis, cirugía abdominal, comorbilidades como la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, siendo la edad uno de los factores más importantes para la aparición del fracaso renal agudo. Y se ha encontrado que los pacientes con edad avanzada tienen mayor riesgo de fracaso renal agudo. Ese riesgo aumenta con la edad. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay un envejecimiento renal con disminución de la masa renal, disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la producción de óxido nítrico y de la respuesta vasodilatadora, disminución del cloto, aumento del estrés oxidativo, de la glomerulosclerosis. Los pacientes tienen más susceptibilidad a la apoptosis. ¿Qué significa esto? Los pacientes ancianos tienen una peor respuesta adaptativa al daño renal. Adicionalmente, le sumamos las comorbilidades como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la enfermedad renal crónica, que sabemos que es un factor de riesgo para el fracaso renal agudo, la polimedicación, dentro de los cuales están los nefrotóxicos o los medicamentos que alteran la hemodinamia renal, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, los ISGLT2, no administrados de pronto adecuadamente, y también el no ajuste de los fármacos que tengan una excreción renal al filtrado glomerular. Otras causas como el fracaso renal agudo obstructivo e infecciones, dentro de ellas la COVID-19, que es muy importante. Y sabemos además que hay un envejecimiento poblacional, pero ¿qué es ser mayor? ¿Qué se considera ser mayor? Actualmente no hay como una definición universal. La OMS dice 60 años, pero universalmente se está utilizando el criterio de más de 65 años como anciano y más de 80 años como muy anciano. Y se cree o se estima que hacia el 2050 se triplicará el número de pacientes mayores de 80 años. Pero esto es algo que varía con cada país. Por ejemplo, en el 2021, la esperanza de vida al nacer de España había aumentado hasta 86 años en mujeres y 80 años en hombres. Entonces quiere decir que tenemos una cantidad de pacientes que están en este riesgo y además con riesgo del aumento de la enfermedad renal crónica que se va a producir con los años. Pero ¿qué pasa tras el fracaso renal agudo? Pues se reporta que los sobrevivientes del fracaso renal agudo, muchos no recuperan la situación basal, otros tienen alto riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, tienen alto riesgo de fracaso renal agudo recurrente, mayor riesgo se asocia con mortalidad y aumento de las hospitalizaciones. ¿Y qué dice KDIGO del 2012 de esto? Dice que hay que evaluar a los pacientes que tuvieron fracaso renal agudo luego de 3 meses para ver si resolvió, si progresó enfermedad renal crónica o empeoró la situación del paciente con enfermedad renal crónica. 3 meses, que es muy tarde, ya se ha producido el daño. Afortunadamente, pues ya sabemos que el criterio temporal del fracaso renal agudo son 7 días y de la enfermedad renal crónica son más de 3 meses. Y actualmente tenemos este concepto de la enfermedad renal aguda, que es esa ventana entre el día 7 y el día 90. Y es una ventana que nos da tiempo para actuar, para hacer cosas e intentar prevenir que el paciente progrese a enfermedad renal crónica o haya mayor disminución del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque pese a que los pacientes mayores, pese a que sabemos que puede disminuir el filtrado glomerular con la edad, los pacientes mayores, a medida que se disminuye el filtrado glomerular, también aumenta la mortalidad. Y afortunadamente se ha creado el consenso de ACI, incluye ya los criterios post-ACI en la fase de enfermedad renal aguda, dependiendo de la severidad del daño que ha tenido el paciente, y el seguimiento ya por el nefrólogo, seguimiento más frecuente por el médico de cabecera. Pero ¿qué hacer con los medicamentos? Entonces, no hay ensayos clínicos que nos permitan ver si se debe suspender o no los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona tras el fracaso renal agudo. Pero hay muchos estudios observacionales que se han descrito con diferentes periodos de exposición, con diferentes preguntas de investigación. Por ejemplo, BRAD, que es una cohorte canadiense, evaluaron la suspensión de los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona en los 6 meses post el fracaso renal agudo, en un seguimiento de 2 años. Los pacientes tenían 69 años de media. Encontraron que aquellos que mantuvieron el tratamiento se asoció con baja mortalidad, aunque reportaron que había mayor hospitalización por causa renal
y que no había progresión de enfermedad renal crónica terminal. En esta corte de Estados Unidos quisieron evaluar aquellos que estaban expuestos a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona previamente al fracaso renal agudo versus a los que no estuvieron expuestos a pacientes que tuvieron fracaso renal agudo CADIGO 2 o CADIGO 3 y encontraron que los que mantuvieron los inhibidores del RAS también tuvieron menor mortalidad, pero no había mayor riesgo de AKI recurrente. En esta corte también de Estados Unidos encontraron que también quisieron evaluar si había riesgo de AKI recurrente entre los nuevos usuarios de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un seguimiento de 3 años. Aunque la edad aquí era menor de 62 años, no encontraron diferencias, no encontraron que aumentara el riesgo de AKI recurrente en esta población. Luego en este estudio, es un estudio europeo de 21 UCI de Europa que quisieron evaluar la mortalidad según si el paciente que tuvo fracaso renal agudo se fue con los inhibidores del RAS a alta o no. Pacientes de 67 años de media encontraron que aquellos que mantuvieron inhibidores del RAS tuvieron una menor mortalidad al año. Y en este estudio estudiaron 2 cohortes, una cohorte en Reino Unido y una en Suecia, que tenían mayor edad, y en la cohorte del Reino Unido sí encontraron una disminución de la mortalidad en aquellos que continuaron con los inhibidores del RAS, sin diferencias en AKI recurrente, y esto no lo encontraron en la cohorte de Suecia. Sin embargo, años después se publicó esta cohorte que también de la misma población de Suecia, solo que con un enfoque diferente. Ellos estudiaron a aquellos pacientes que tuvieron fracaso renal agudo y si al alta les mantuvieron o no los inhibidores del RAS durante 3 meses. Y luego los siguieron por 2 años. Estos pacientes tenían una media de 78 años. Y vieron que aquellos que se mantuvo el tratamiento con los inhibidores del RAS tuvieron menor mortalidad, menor infarto del miocardio y menor accidente cerebrovascular. No había diferencias en cuanto al AKI recurrente y aquellos que se detuvo pues tenían menor riesgo de hipercalemia moderada. Y algo interesante de este estudio es que vieron que aquellos pacientes que no se les inició o no se les reinició los inhibidores del RAS después de 6 meses, ya simplemente no se les reiniciaba, quedaban sin el tratamiento. Este es otro estudio publicado recientemente, ya evaluando en 54,000 veteranos con diabetes y con proteinuria, si los inhibidores del RAS se asociaban o no a mortalidad o estaban impactados por la recuperación del fracaso renal agudo. Y lo que ellos reportan es que independientemente de si el AKI se había recuperado, se asoció a una menor mortalidad. Con respecto a los inhibidores de SGLT2, hay menos datos. En este estudio, por ejemplo, es un estudio en que vieron una hospitalización por insuficiencia cardíaca y aquellos pacientes que les iniciaron los inhibidores de SGLT2 posterior al fracaso renal agudo, y encontraron que había una menor mortalidad en aquellos que se los iniciaron y no había un retraso en la recuperación renal. Pero los inhibidores de SGLT2, como ya nos comentó David previamente, pues también pueden tener un efecto similar que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Obviamente necesitamos más estudios para poder referirnos a ellos en el periodo post-fracaso renal agudo, pero hasta ahora no hay datos que nos digan que se deben suspender o que no se deben iniciar estos medicamentos en los pacientes ancianos. Pero ¿qué pasa en la vida real? Resulta que nosotros, en la vida real, tenemos pacientes con fracaso renal agudo y tenemos la posibilidad de suspender o mantener los medicamentos en su ingreso hospitalario. Si los suspenden, luego vemos que tras la mejoría del FRA también podemos reiniciarlo, o algunos los mantienen suspendidos y le dan de alta con este medicamento suspendido y sabemos que esto se asocia a mortalidad. Pero algunos deciden reiniciarlo al alta, o ya sea en ingreso hospitalario, se hace un seguimiento y algunas de las recomendaciones dicen que es aceptable un aumento de creatinina hasta menos del 30%. Y aquí, ¿qué hacemos? Continuamos con el tratamiento y el seguimiento. Pero si encontramos un aumento de más del 30%, pues no, entramos en pánico y suspendemos enseguida los medicamentos. Y esto aumenta la mortalidad. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos todos los pacientes que tienen más de 1 miligramo por decilitro, un aumento
de creatinina, un aumento del 30% es 0,3, que ya implica criterios de fracaso renal agudo, CADIGO 1. Entonces quiere decir que no todos los aumentos de creatinina requieren o se asocian a daño renal, y ahí obviamente los biomarcadores son los que más adelante nos pueden ayudar a resolver este asunto. Pero por el momento lo que podemos hacer es que si en lugar de suspenderlo en aquellos que aumentan más del 30%, podemos evaluar otros factores, ajustar las dosis, mirar los diuréticos, mirar otros fármacos, si está hipotenso o no, ver la tendencia de la creatinina y reevaluar. A veces es difícil porque no siempre contamos con todas las herramientas para hacerlo, pero es algo que hay que tener en mente. Y algo muy importante, comunicar, educar, transmitir al paciente, al entorno, a su familia, a sus cuidadores, a su médico de atención primaria, a su geriatra, etc. Entonces, realmente en los cuidados post-ACI, ¿qué tenemos que hacer? Pues la evaluación integral y funcional del paciente anciano, revisar toda la medicación previa, mirar si tiene medicamentos nefrotóxicos, qué medicamentos hay que mantener, qué indicaciones tienen para mantener los medicamentos nefroprotectores y obviamente individualizar, porque cada caso es diferente. Posteriormente, evaluar la trayectoria del paciente, mirar si considerar reintroducir la medicación luego de que ha mejorado el fracaso renal agudo o por lo menos que la creatinina ha llegado a un plató. Algunos recomiendan que se puede plantear iniciar un medicamento antes del alta y que se puede iniciar con dosis bajas. Y al alta, pues monitorizar, mirar la seguridad, ajustar las dosis y comunicar todos nuestros planes al paciente, a la familia, al médico de atención primaria. Entonces, mensaje para llevar a casa: el fracaso renal agudo, como sabemos, aumenta la mortalidad en el paciente anciano, pero ser anciano y haber tenido fracaso renal agudo no aumenta que no pueda seguir tomando su medicación, sobre todo si tienen indicaciones. Que el uso de los inhibidores del RAS tras el fracaso renal agudo se ha asociado con menor mortalidad, y pues tener en cuenta y valorar reintroducir cuando se nos sea posible y si nos es posible. Parece que puede haber un beneficio de los inhibidores de SGLT2, pero se necesitan más estudios. Pues siempre constantemente balancear el riesgo-beneficio e individualizar. Y bueno, Chema nos los va a agradecer. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Sol. Damos paso a la siguiente comunicación que va a presentar la doctora Sofía Zarra del Hospital de Cruces, que va a hablar sobre menos inmunosupresión en el paciente mayor. Buenas tardes, gracias a la SEN por la invitación, gracias a los moderadores. Y la verdad es que lo de anciano, mayor, me costaba poner el título, he puesto edad más avanzada, me parecía más delicado. Bueno, tengo estos conflictos de interés y la razón de esta charla es: ¿está justificado hacer una inmunosupresión diferenciada en las personas de más edad? Esta es la pregunta que nos hacemos. Entonces, vamos a tratar varios aspectos intentando justificar esta diferenciación. Hay cambios fisiológicos relacionados con la edad que pueden alterar la exposición a los fármacos inmunosupresores. Por ejemplo, el vaciamiento gástrico es más lento, el pH gástrico disminuye la actividad y exposición de la glicoproteína P y del citocromo P440, disminuye el flujo sanguíneo, el peristaltismo y también envejece la superficie intestinal. Desde el punto de vista del reparto de componentes del cuerpo, cambia con la edad, aumentando la grasa, disminuyendo el agua, cambia la composición corporal y también disminuye la albúmina. Y desde el punto de vista renal, normalmente son pacientes con menor filtrado glomerular. Esto tiene un impacto en la exposición de los inmunosupresores. En los inhibidores de la calcineurina habrá que dar menos dosis porque el citocromo funciona menos y la exposición de la glicoproteína A es menor. El micofenolato, al disminuir la albúmina, aumenta la exposición, aumenta el aclaramiento de droga libre y entonces habrá que dar más dosis. Con los inhibidores de ImmTOR nos vamos a quedar igual. Y con los corticoides, el aclaramiento disminuye con la edad, con lo cual aumenta la exposición y tenderemos a minimizar corticoides.
También hay problemas médicos y efectos adversos que se pueden presentar más frecuentemente con la edad avanzada. Se pueden dañar diversos órganos. Aquí os he puesto el ejemplo del sistema nervioso central, el cardiovascular, sistema endocrino, el musculoesquelético, y esto lleva a consecuencias, errores en la toma de medicación, diabetes por el daño al pancreático, riesgo de caídas, osteoporosis, que aumentan con la edad. Nos preocupa a todos la toxicidad de los inhibidores de la calcineurina, que actúa a distintos niveles. Y esto se justifica por un daño endotelial que hace que el inhibidor de la calcineurina atraviese la barrera hematoencefálica y tenga una toxicidad directa sobre la glía y también aumenta la estabilidad de la neurona. Y esto nos puede explicar mucha de esa neurotoxicidad que vemos en todos los pacientes, pero más frecuentemente en gente de edad avanzada. La diabetes también nos preocupa y vemos que la diabetes aumenta con la edad, y en este registro de 31.000 pacientes sin diabetes previa desarrollan un 6% de diabetes post-trasplante. Aquí ya veis que llaman de mucha edad a mayores de 55. Y entonces, bueno, se encuentran que hay una pauta inmunosupresora libre de corticoides, que es la que menos induce la diabetes. Además, estos pacientes reciben donantes expandidos, donantes de una calidad peor. En este estudio vemos que lo que determina el fallecimiento, la pérdida del injerto en muchos pacientes, fijaos ahí, lo que más determina es que tengamos un donante en asistolia, en muerte cardíaca. Y aquí lo mismo, en este registro holandés vemos que los donantes de más de 65 años con muerte en asistolia, con muerte cerebral, pues tienen una función renal peor que los pacientes donantes menos de 65 años que han fallecido muerte encefálica o en asistolia indistintamente. Y luego, con la edad, también cambia el sistema inmunológico. Aquí vemos a estos linfocitos T, estos son solo los T, contentos y jóvenes, expresando estos marcadores, secretando mucha interleuquina 2, y bueno, según avanza la edad, pues resulta que no están tan contentos, no secretan tanta interleuquina 2 y expresan más respuesta innata y menos respuesta a lo específica. Esto pasa en todos los estamentos de la inmunología, en los que no soy una experta, pero aquí introduzco un concepto que es el immunoaging, el estado inflamatorio que aparece crónico de baja intensidad, pero que aparece en todos cuando vamos cumpliendo años. Y esto lleva a tener una respuesta inmune disfuncional cuando cumplimos más edad. Respondemos menos a las vacunas, pero también tenemos menos rechazo celular, menos respuesta de anticuerpos, mayor frecuencia de infecciones y de neoplasias, y este estado inflamatorio crónico de ese inflamaging, esas citoquinas innatas, pues hace que aumente esta reactividad innata y que se vaya deteriorando pues, el páncreas, los músculos, el cerebro, que tengamos más enfermedades degenerativas musculares y cardíacas. Bueno, esto tiene como consecuencia la alteración del sistema inmunológico, que haya menos rechazo agudo. Esto es un estudio de registro presentado en el 2013, cuantificando 254.000 pacientes divididos en varios años, y vemos que siempre, desde el principio, los pacientes de más de 65 años tienen menos tasa de rechazo agudo. También tienen menos respuesta de anticuerpos. Estos son los pacientes que tienen 10 años y estos son los pacientes que tienen más de 60, y veis que la diferencia de respuesta de anticuerpos es muy importante. Esto para que lo veáis más gráficamente. Y esto, bueno, pues es también un estudio de registro donde se registran 3 cohortes diferenciadas de tratamiento con timoglobulina, basilizumab, y no sabemos lo que les dan porque no está recogido. Entonces ven que en todos los grupos, bueno, pues veis que la gente joven tiene más rechazo y la gente mayor tiene menos rechazo. Sin embargo, los que tienen rechazo pueden tener un efecto devastador, porque ya hemos visto que les hemos dado peores donantes. El rechazo en un paciente de edad puede ser algo muy grave.
¿De acuerdo? O sea, que no deja de ser importante, aunque en los registros, en los grupos grandes, veamos que hay menos tasa de rechazos. Y luego está la perspectiva del paciente. Bueno, en todos los estudios comparativos, este es un estudio noruego, en todos los estudios comparativos, los pacientes trasplantados están más contentos, los estudios de calidad, más contentos que los pacientes en diálisis. Este es un estudio de la Universidad de Córdoba, de 240 pacientes, y entonces, bueno, pues les miran estos parámetros y en todos pues gana el paciente trasplantado frente al paciente que permanece en hemodiálisis. Sin embargo, esto es la salud global. Veis que el paciente trasplantado tiene una percepción de salud global de 60. Tenemos mucho margen de mejora aquí. Tiene una percepción, bueno, pues no demasiado halagüeña, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué pasa esto? Y todos en las consultas vemos a pacientes de edad que tienen la sensación de que, bueno, pues he vuelto a la juventud. Yo siempre les aviso, aquí a los 18 no vuelve nadie. Y si no sabías tocar el piano antes, ahora tampoco vas a saber. Bueno, pues la verdad es que ellos tienen esta expectativa, reviven esta juventud, abrazan la alegría de vivir, tienen la sensación de que se tienen que resetear, que viven un milagro, que ellos viven un milagro, tienen el deber moral, esto les pasa mucho, de sentirse bien, y esto aún les hace sentirse peor cuando están malos, la sensación de que es la última oportunidad y que tienen que convivir con esa longevidad. Pero lo que se encuentran muchas veces es un sentimiento de enfermedad. Tienen comorbilidades, el primer año puede ser devastador, tienen dolor, se desilusionan por todo esto, tienen ansiedad por los efectos adversos y tienen un tratamiento complejo que les cuesta tomar. Entonces, tendríamos que cambiar esto por aceptar que hay un proceso de recuperación, avisar que hay un proceso de recuperación, que esto es verdad que es un milagro, pero es un milagro controlado, que hay que controlarlo bien, hay que acomodarse a la edad, hay que aceptar las limitaciones que uno tiene y uno tiene que tener afán de superación de esas limitaciones y responsabilizarse del tratamiento que lleva. Esto nos vale para todos, sea trasplantados o no trasplantados. Bueno, inevitablemente va a haber un deterioro de la salud, como pasa, ¿no? Y hay que afrontar este deterioro, pero a veces pues uno está vulnerable, no tiene apoyo, solo enfoca las cosas con la inmediatez de la vida, me duele el callo, solo eso me importa, y tiene una incertidumbre de sobrevida. Frente a esto hay que poner en valor la existencia, la autonomía personal, la capacidad de decisión respecto a los tratamientos que hay que poner o quitar y sentirse vivo. Entonces, yo creo que esto les pasa a ellos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué posibles estrategias tenemos para mejorar los resultados y la percepción? Bueno, pues hay varias estrategias. Reducir la dosis de fármacos, introducción retardada de inhibidores de la calcineurina, perdonad por las siglas, reducción de inhibidores de calcineurina junto a Emetor. Belataceb lo pongo en rojo porque, bueno, pues es una droga a la que voy a reivindicar un poco. Retirada temprana de esteroides o pautas libres de esteroides, inducción con anti-CD25 en lugar de con timoglobulina. Hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que estos pacientes es verdad que tienen menos rechazo, pero hay un proceso que tiene riesgo inmune, que pueden tener más efectos adversos y que tenemos esa calidad de donante que tenemos. Con esto en el bombo, pues hacemos posibles estrategias. Que tiene riesgo inmunológico alto y calidad del donante pues es normal, pues daremos timoglobulina, nuestra pauta de tratamiento triple, tratamiento habitual. Si sigue teniendo riesgo inmunológico alto y el riesgo de efectos adversos es alto, entonces aquí hacemos timoglobulina y luego ya según nos vaya, ¿no? Hacemos un poco, si tiene efectos adversos, pues le vamos cambiando a salto de data según podamos. Si tiene riesgo bajo y la calidad del donante es baja, pues seguimos con la timoglobulina. Y si sigue teniendo riesgo bajo, pues veis que más o menos hacemos esto, pero sobre todo todos animan a la retirada de esteroides, que no sé si vosotros lo hacéis. Nosotros el otro día lo miré y no llega a un 20% de retirada de esteroides. Bueno, lanzo un capote al Belataceb. Esto es un estudio de conversión que se ha presentado hace poco en una americana hace un par de años. Entonces, es un grupo americano que a 51 pacientes les cambia por nefro y neurotoxicidad a Belataceb y la verdad es que en cuanto a función renal pues les va muy bien, a los que les va muy bien, pero ellos tienen un 20% de rechazo y un 21% de infección.
No se confirma esto en este otro estudio del grupo francés, liderado por el grupo de París, liderado por Lupi, con más de 200 y pico pacientes, que estos ven que a los 7 años la supervivencia del injerto, muerte censurada, es mucho mejor en los pacientes que reciben Belataceb. Y esto se confirma en nuestro otro grupo francés, que también hacen lo mismo, con un deterioro de función renal importante, con una nefrotoxicidad importante, 30 de aclaramiento en la salida y 36 y pico, casi 40 cuando acaban el estudio, sin más rechazo ni más infecciones. Esto nos anima a usar este fármaco en estas personas. Bueno, debemos usar estrategias diagnósticas, biopsias de protocolo y todos los marcadores que tengamos, meterlos en el bombo de la inteligencia artificial, que ahora nos va a aclarar alguna cosa y nos dirá qué estrategia terapéutica es la mejor. Además de preservar el órgano, que hay estrategias que seguramente se van a desarrollar estos próximos años, y minimizar la isquemia fría. Esto es muy importante. Todos recomiendan que tengamos una isquemia fría lo menor posible para que esa calidad de donante, que es la que tenemos, aún no empeore más. Y entonces con esto pues, haremos lo que esté indicado con esas pautas que os he contado de inmunosupresión. Con esto espero conseguir más supervivencia del paciente y mayor calidad de vida. Bueno, evidentemente, la edad no es solo el criterio por el que nosotros vamos a medir el riesgo de si trasplantamos a un paciente o no, y lo que tendremos que tener en cuenta otros factores como la edad biológica, el estado cognitivo, los factores psicológicos, sociales, la actividad física y la percepción del paciente. Y así, pues bueno, yo creo que le haremos un traje exclusivo al paciente. Vale. Como estamos cerca de Navidad, yo quería pedir una carta. He hecho una carta a los Reyes Magos, seguro que la suscribís y la firmamos todos los que estamos en esta sala. Y la mejor inmunosupresión para el paciente de edad avanzada o el paciente frágil, pues es esta: habilitar pretrasplante, neurológica, psicológica, ejercicio social, nutricional, rehabilitación post-trasplante con lo mismo y con estas necesidades que no las tenemos cubiertas en muchos de los grupos de trasplante y que cada vez van a ser más importantes en nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación y estamos abiertos a las preguntas de todos los que estáis, que la verdad es que da gusto que en un simposio sobre envejecimiento y sobre anciano tengamos a estas horas la asistencia que tenemos. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario? Mientras os vais animando, tanto Manolo como secretario del grupo como yo como coordinador, queríamos intentar reactivar el grupo de nefrología geriátrica, ¿no? Es un grupo que ha ido perdiendo fuerza, pero queremos que salga otra vez hacia adelante y tenga el impulso que ha tenido durante muchos años, fundamentalmente hasta el COVID, ¿no? Entonces vamos a volver a mandar a todos los socios de la SEN para que todo el que quiera se vuelva a apuntar al grupo. Yo tengo correos de mucha gente que he recibido, los que estabais seguiremos contando con vosotros y queremos sabia nueva, gente joven que le guste el anciano. Así que nada, doctor Cigarrán, ya te echaba yo de menos. Muchas gracias. Bueno, felicitaros por las excelentes presentaciones, unas charlas estupendas. Y yo tengo 3 cosas, una para cada uno. La primera cuestión es que, desgraciadamente, en el manejo del volumen del paciente tenemos una gran limitación. Y es que los que tenemos la suerte de tener un equipo que mide el líquido intersticial, pues tenemos la suerte de no dar diuréticos para no deplecionar el volumen vascular a nuestros pacientes. Entonces, con los ISGLT2 nos permiten el movimiento del intersticio al vaso sin causar deterioro. Y eso es importante porque en gran medida el efecto secundario que tenemos es por el efecto de la depleción del uso del diurético de ASA cuando se lo asocias al ISGLT2, de tal manera que posiblemente esto nos obligue a cambiar muchas actitudes terapéuticas que estamos tomando. La segunda, para la doctora, es que tenemos una serie
de marcadores llamemos de edad biológica. Y hoy, a través de los productos avanzados de la alimentación, podemos obtener la edad biológica del paciente y no la cronológica. En nuestro grupo llevamos 2.136 pacientes estudiados. Observamos que a medida que progresa la enfermedad renal, la edad biológica va aumentando hasta el punto que los que tienen un filtrado en torno a 15, 20, son 76 años por encima de su edad cronológica. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que empezar a trabajar con edad biológica porque es la senescencia y el deterioro. Y para mi buena amiga Sofía, una pregunta muy fácil, porque lo que dices es absolutamente cierto, pero hay una cuestión, y es que nos hemos olvidado que hay un parámetro que se llama el volumen de distribución y que no hemos trabajado nunca, y es que es el agua total corporal. Entonces, quizá todos estos fármacos que estamos teniendo efectos secundarios o iatrogenia inducida porque la dosificamos por kilo de peso, posiblemente tengamos que empezar a pensar en la utilización del volumen de distribución, ajustar la dosis al volumen de distribución y no al peso del paciente. Muchas gracias. Pues por orden, David. Bueno, no me ha quedado muy claro cuál era la pregunta o si era solo el comentario, pero es verdad reforzar que la deplección o que el ajuste de volemia que hacen los SGLT2, por lo menos por los estudios que tenemos de bioimpedancia y de experimentación animal, son más a nivel intersticial que a nivel intravascular, y por eso las tasas que vemos realmente de fracaso renal, de hipovolemia, de efectos adversos importantes es tan baja, porque realmente solo se da en pacientes, generalmente ni siquiera ancianos, sino más en pacientes cardiópatas avanzados que están con altas dosis de diuréticos. Al principio se hablaba mucho del ajuste de los diuréticos y demás. El paciente que está con una tiacida como antihipertensivo, el que tiene una dosis baja de una furosemida, generalmente no requiere tocar la dosis de diurético. El paciente que está con 4 o 6 furosemidas al día, más una egrotona, más una espironolactona, probablemente ese sí que haya que, por lo menos, monitorizarle, y es el típico paciente que, como decía Sol hace un momento, tenemos que tener educado a él y a su entorno de que se pese a diario, de que se monitorice, de que se evalúe para ajustar la dosis de diurético. Hola. Yo creo que tienes razón. Los marcadores que nosotros ahora mismo tenemos de esto que utilizamos de edad cronológica realmente no es un fiel reflejo de lo que realmente está viviendo el paciente. Ahora mismo tenemos relojes epigenéticos que nos ayudan a identificar la edad biológica del paciente, la metilación del DNA, el acortamiento de los telómeros, y yo creo que esos son marcadores que en el futuro nos podrían ayudar a identificarlos también o a utilizarlos en los ensayos clínicos y como valoradores de respuesta de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Incluso hay un estudio que creo que es de Suecia. ¿Cómo? Sí. Bueno, no sé, el de hace un mes no sé, pero también tengo entendido que hay uno donde evalúan la edad biológica del paciente después del trasplante renal y ven que la edad biológica ha disminuido después del trasplante renal, lo cual yo creo que es un marcador muy interesante que deberíamos explorar más nosotros en nefrología, más que simplemente la edad cronológica. Gracias, Tina. Para la próxima lo pongo. Buenas tardes, gracias por las conferencias, muy buenas, muy lindas. Quería hacerle un aporte, una suma a Sol, que quizás se obvió que son los inhibidores de la bomba de protones, que como nefrotóxicos, porque cada vez se indican como prevención, porque toman 4 o 5 comprimidos y no previenen nada, en realidad están muy mal indicados y es muy difícil sacarlos. Mucho más en la gente mayor de 65 años, que el famoso reflujo, hernia hiatal, etcétera, lo comentan permanentemente y que no quieren dejar esa medicación. Y yo creo que es un peligro, ¿no? Desconocemos, olvidamos el sucralfato, que es excelente para este tipo de terapéuticas. Me gustaría, si tienes algún comentario respecto a esto. Gracias. Hola, muchas gracias por el comentario. Y yo creo que hay una serie de medicamentos que
En el paciente anciano se siguen administrando, el paciente viene arrastrándolo desde hace mucho tiempo y nadie les quita el medicamento y el paciente está polimedicado y tiene mayor riesgo de todo, de fracaso renal agudo, de progresión y realmente no necesita los efectos secundarios de ese medicamento. Yo creo que lo de los inhibidores de la bomba de protones es un buen ejemplo. En algunos casos, en algunos pacientes se está reemplazando también por, en los que realmente tienen indicación por los anti-H2 y en los que no tienen indicación. Yo creo que es muy importante hablarlo con el paciente y con la familia, explicarles qué tanta indicación tiene para continuar con esa medicación, ¿no? Y si es mayor el riesgo o el beneficio de estar con ese medicamento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo simplemente comentar, felicitar a los tres ponentes y, simplemente a David comentarle un poco por el tema de los inhibidores, que prácticamente ahora los resultados que nos estás comentando, pues yo creo que los ensayos clínicos pues parece que tienen un perfil definido de los pacientes que se están haciendo. La edad media generalmente son 65 años, ancianos posiblemente estamos hablando de un grupo seleccionado, porque luego en la práctica clínica lo que nos estamos encontrando, por lo menos los que nos dedicamos a las interconsultas o a la hospitalización, pues sobre todo pues un montón de complicaciones. Entonces, esto se debería un poco, pues lo que comentaba también a la introducción, pues que debería de estudiarse incluyendo pacientes de determinadas características, porque está claro que algo común a todo es que deberíamos de individualizar y estar ahí pendiente de los pacientes. Entonces, yo creo que pues eso sería conveniente aclarar. Bueno, es verdad que al final los datos que tenemos ahora son en vida real, porque los ensayos clínicos son unos pacientes muy seleccionados, no son los pacientes ancianos habituales para nada, pero bueno, sí que hay relativamente bastantes datos de pacientes más añosos y aquí pues nos toca a nosotros recoger el testigo de la industria y hacer registros, ir viendo un poquito, ¿no? Sobre todo porque tenemos que hacer ese balance del equilibrio de la sobreprescripción, de no poner cosas que no aportan valor, pero también de no entrar en el nihilismo, de no, como el paciente ya es muy anciano, no le pongo cosas que tienen beneficio, que a veces es a muy corto plazo. El beneficio de los SGLT2 en insuficiencia cardíaca es en 2 semanas y a veces simplemente el evitar un ingreso, aunque no aumentemos supervivencia, aunque no aportemos otras cosas, aunque el paciente sea de 88 años, le estamos aportando algo positivo, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo en cuanto a seguridad y manejo práctico, pues aquí es poco probable que la industria vaya a hacer ensayos específicos y nos toca a las sociedades, a los grupos de trabajo, pues coordinar cositas. Efectivamente, pues ahí al hilo, pues os animamos a todos a llevar a cabo pues cosas de estas, ponerlo en vida real. Vale, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, acabamos en tiempo. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a los ponentes.